Ok, chicos, muchos me han preguntado acerca de la oxidación de ácido graso y qué consiste la beta-oxidación y cómo también calcular el rendimiento energético. Bueno, para hacer un tutorial rápido de cómo ocurre este proceso, le subo este video entonces para que lo puedan entender mejor. Ok, partamos entonces. ¿Qué es la beta-oxidación? La beta-oxidación siempre se dice que es eh, muchos lo confunden con lipólisis o quema de grasa, ¿ya? No es un concepto correcto el decir esto porque beta oxidación es una ruta que efectivamente se prende cuando una persona está, cuando quiere sacar energía, por ejemplo, de los ácidos grasos, ¿ya? ¿En qué consiste entonces primero la quema de grasa? Hablemos de lipólisis y después vamos a hablar de específicamente la beta oxidación. Ok, primero, cuando una persona está o en ayuno prolongado o está haciendo ejercicio aeróbico, ¿ya? Ocurre la movilización de ácidos grasos desde el tejido adiposo, que se muestra aquí, esto es tejido adiposo, y estos ácidos grasos pueden dirigirse a la sangre, son transportados por una proteína que se llama albúmina de suero, y pueden llegar entonces a órganos de destino que usan esos ácidos grasos para hacer el proceso de beta-oxidación. ¿Ya? Esta ruta la vamos a ver más en detalle posteriormente. Aquí, por ejemplo, la célula que utiliza los ácidos grasos es el miocito, en este caso, que son las células musculares. Entonces tenemos que ver cómo ocurre todo este proceso, desde el inicio, de cómo nosotros podemos movilizar esta grasa, estos ácidos grasos, desde el tejido adiposo, desde el adipocito, y llevarlo entonces a estos órganos que lo requieran para la utilización de energía. ¿Ya? Entonces vamos por partes. Primero, nuestro cuerpo tiene estos adipocitos, este tejido adiposo, que tiene triglicéridos, es como se almacenan las grasas. ¿Ya? Cada vez entonces que usted vea un tejido adiposo, eso dentro de ese tejido adiposo está estos triglicéridos. Y estos triglicéridos, si se dan cuenta, están formados por una molécula de glicerol, que se muestra en ese color, y tres moléculas o tres ácidos grasos unidos, mediante una reacción de esterificación. Bueno, estos ácidos grasos tienen que ser liberados, por lo tanto este enlace que une el glicerol con los ácidos grasos tiene que cortarse. Y eso lo hace una enzima que es una lipasa. Esta enzima se conoce como lipasa sensible a hormonas. Y esta enzima se activa en condiciones de ayuno y en condiciones de ejercicio prolongado. En estas condiciones, cuando usted está haciendo ejercicio o en ayuno, se libera una hormona, y esa hormona que se libera, que la libera el páncreas, es glucagón. Glucagón es recepcionada por su receptor, que es un receptor acoplado a proteína G. Este manda una señal intracelular, genera este segundo mensajero que se llama AMP cíclico, y esto, después de una cascada de señalización, hace que esta lipasa sensible a hormona se estimule. Está simbolizada por estos triángulos verdes. Por lo tanto, esta enzima comienza a funcionar y empieza entonces a cortar este enlace que une los ácidos grasos con el glicerol, dejando libre los ácidos grasos. Ese proceso se llama desesterificación. Los ácidos grasos entonces ahora que están libres pueden dirigirse al torrente sanguíneo, pero como los ácidos grasos son hidrofóbicos no se pueden solubilizar en el plasma sanguíneo, que es acuoso. Por lo tanto tienen que ir en un transportador. En este caso esta proteína se llama albúmina. La albúmina entonces une estos ácidos grasos, lo transporta por el sistema circulatorio, y entonces estos ácidos grasos pueden ser entregados a las células que lo requieran para la generación de energía. ¿Ok? Pero para generar entonces esta energía, este ATP, que lo puedo utilizar para los procesos, necesito hacer beta oxidación. Entonces, por lo tanto, en este órgano que llegan los ácidos grasos, ese va a ser beta oxidación. Y les voy a explicar entonces qué consiste este proceso. Entonces, muy importante aquí saber
esto de la lipasa sensible a hormona. Esta se activa entonces en ejercicio, se activa entonces también en ayuno prolongado e incluso en algunas personas, de hecho que tienen diabetes avanzada, también está activa, ¿ya? De ahí el hecho de por qué bajan de peso abruptamente. Ok, sigamos. Tenemos que ver ahora este proceso de cómo el ácido graso puede beta oxidar. Una vez entonces que el ácido graso ha llegado a la célula de destino para hacer el proceso de beta oxidación, lo primero que hay que hacer con el ácido graso es activarlo. Aquí se muestra entonces un ácido graso. Mira, ahí está la parte ácido carboxílico, el grupo funcional ácido carboxílico, y aquí podemos ver la cola. Ya aquí R se pone para no extender esta cola y no ser tan largo este ácido graso, pero este ácido graso puede tener distinta longitud. 12 átomos de carbono, 14, 16, 18, 20, etc. ¿Ya? Entonces este ácido graso primero tiene que activarse y para ello se requiere de energía, se requiere de ATP, se requiere invertir primero energía para poder activarlo. ¿Cómo se activa? Mediante una enzima que se llama tioquinasa, genera esto que básicamente es este grupo H, sale y en su reemplazo queda un S-CoA. Ahora, cuando se le une esta molécula S-CoA, se genera, la molécula cambia de nombre y se llama acil-CoA. ¿Sí? Este acil-CoA entonces es necesario para que pueda ingresar esto al interior de la mitocondria. ¿Por qué? Porque la beta-oxidación ocurre en la matriz mitocondrial. ¿Cómo ocurre el proceso de entrada entonces de esto? El acil-CoA tiene que entrar. Lo hace mediante un sistema de lanzaderas, que es lo que se muestra acá. Puede ser un poco complejo este esquema, pero ponga atención. Aquí se muestra la mitocondria. ¿Ya? ¿Cuáles son los órganos que hacen beta-oxidación y que tienen altas mitocondrias para hacer el proceso? Son el músculo esquelético, cada que hace ejercicio puede hacer beta-oxidación. El corazón, de preferencia el corazón, le encanta alimentarse de ácido graso. ¿Ya? El tejido adiposo también lo hace. El tejido intestinal también puede hacer beta-oxidación, entre otros. ¿Qué pasa entonces? ¿Cuál es el organelo más importante para hacer beta-oxidación? La mitocondria. Entonces, la beta-oxidación ocurre en la matriz mitocondrial, o sea, al interior. Luego, este acil-CoA, que les había mostrado anteriormente, este de acá, ¿cierto? Tiene que ingresar al interior de la mitocondria. Aquí se muestra el acil-CoA. Recuerden que el R es para minimizar el tamaño de la molécula, simplemente. Aquí tiene entonces su acil-CoA que tiene que ingresar. Mira, aquí está afuera, en el citosol. Esta es la membrana externa de la mitocondria. Este es el espacio intermembrana. Esta es la membrana interna. Y esta es la matriz mitocondrial. Por lo tanto, tenemos que pasar del citosol a la matriz mitocondrial. ¿Cómo lo hacemos? Aquí está el acil afuera y aquí está el acil adentro. Para hacer este proceso de entrada, de aquí hacia acá, se requiere de este sistema. ¿Cómo funciona este sistema? Muy simple. Este acil tiene una S-CoA aquí. ¿Se recuerdan? Bueno, ese acil-CoA que está ahí es demasiado grande. Es una molécula muy grande para poder entrar por estas dos membranas. Por lo tanto, se cambia por una molécula que se llama carnitina, que es mucho más pequeña. Ese traspaso, entonces sacar esto, sacar el S-CoA, ahí está, y en su reemplazo poner una carnitina, ahí está, deja entonces entrar esta molécula que ahora se denomina acilcarnitina. La acilcarnitina ingresa, pasa a la membrana externa, pasa al espacio intermembrana, ingresa hacia el interior, pasa a la matriz mitocondrial y ahí nuevamente se le saca la carnitina ahora, ahí está, y en su reemplazo se pone una coenzima A, quedando nuevamente entonces el acetil-CoA. ¿Ven? Si se dan cuenta entonces, el acil-CoA se le sacó la parte acil, se le reemplazó con carnitina, una vez que entró se le sacó la carnitina y en su reemplazo se puso un CoA generando nuevamente este acil-CoA.
¿Ya? ¿Cuáles son las enzimas que hacen estos procesos? La primera se llama carnitina citransferasa, que es la que coloca la carnitina y saca el acetil-CoA, o sea, el CoA. Y la segunda se llama carnitina citransferasa 2, que ahora hace el proceso inverso. Saca la carnitina y coloca el SCoA. ¿Ya? De ahí que muchos deportistas consumen harto, no sé si hartos, pero consumen cantidades de L-carnitina, que es un suplemento. Ese suplemento lo que hace básicamente entonces es estimular la entrada de los ACIL al interior de la mitocondria, porque aquí adentro va a ocurrir el proceso de beta-oxidación, que es básicamente obtención de ATP, producto de la degradación de los ácidos grasos. ¿Ya? Ojo, no le estoy recomendando que use carnitina, simplemente le estoy diciendo de que los deportistas lo utilizan para quemar grasa. ¿Ok? ¿Cómo funciona entonces el sistema ahora? Una vez entonces que los ácidos grasos han ingresado al interior de la mitocondria, mira aquí dice mitocondria, en esta parte izquierda, y acá en la parte derecha dice peroxisoma. ¿Por qué? Porque en los peroxisomas también puede ocurrir el proceso de beta-oxidación. ¿Cómo ocurre entonces en resumen el proceso? Voy a agrandar esto un poco. Ahí está. ¿Sí? Ok, ¿cómo ocurre este proceso? Si se da cuenta, aquí tiene su acil-CoA adentro de la mitocondria, ya sea dentro del peroxisoma o dentro de la mitocondria. Y lo que tenemos que hacer es beta-oxidar el carbono, o sea, tengo que oxidar el carbono beta. De ahí que el proceso se llama beta-oxidación. Este carbono no tiene 4 enlaces simples, no se conoce como alfa, sino que el alfa sería este carbono. Este es el carbono alfa, por lo tanto el que viene después sería el beta. ¿Sí? Después del beta viene el gamma y así sucesivamente. Este es el carbono beta, entonces, en este caso en la CoA. ¿Qué tenemos que hacer con este carbono? Oxidarlo. ¿Qué significa oxidarlo? En este caso, poner un grupo carbonilo ahí, un doble enlace con un oxígeno. A eso tenemos que llegar. ¿Se dan cuenta? Mira, aquí está este carbono, no es el alfa, este es el alfa, y aquí está el beta. Ahí está beta oxidado, ahí está oxidado. Entonces tenemos que pasar de este carbono que no está oxidado a este carbono que está oxidado. ¿Cómo hacemos eso? Mediante 4 pasos. El primer paso número 1, se genera un doble enlace entre el carbono alfa y el carbono beta. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se genera ese doble enlace? Mediante la entrega de electrones de este enlace a la molécula de FAT, generando FAT-H2. Ese es el primer paso. Se genera entonces este doble enlace. Ese proceso, si usted lo quiere denominar, se llama deshidrogenación. Después que ocurre este doble enlace, el siguiente paso es incorporar un grupo funcional OH. Si se dan cuenta, se incorpora una molécula de agua, se llama hidratación del proceso, y ese doble enlace ahora desaparece, pero en su reemplazo queda un OH ahí. Y es lo que muestro acá. Paso número 2, incorporación de la molécula al doble enlace. Si se dan cuenta, ahora nos estamos acercando un poco al grupo ceto que tenemos que generar aquí. Sigamos. ¿Qué vamos a hacer después? El siguiente paso es hacer nuevamente oxidar aquí esta molécula y se le entrega los electrones, un par de electrones al NAD+, generando NADH. Y cuando hacemos ese proceso, se genera entonces el grupo ceto. Eso se denomina el paso número 3, oxidación de hidroxiacil-CoA a acetona. Entonces tenemos nuestro grupo ceto ahí. Que viene a continuación, ingresa una coenzima A y se corta este enlace de acá, liberando una molécula con 2 átomos de carbono acoplada a un acil-CoA. Esto, cuando se libera, se denomina acetil-CoA. ¿Sí? Y ese proceso, después acá queda toda la cadena polihidrocarbonada y el proceso se vuelve a repetir entonces al siguiente carbono beta y al siguiente carbono beta hasta liberar todos los acil-CoA o acetil-CoA, ¿ya? Que posteriormente tienen un destino que es el ciclo de Krebs. Ahí dice ciclo del ácido cítrico. ¿Ya? El cuarto paso se llama ruptura. Para que entendamos entonces cómo es el proceso de beta-oxidación más en detalle,
Acá está. Miren, un esquema bastante simple. Acá tenemos ¿qué es lo que es esto? Esto es un ácido graso, ¿ya? Porque tiene su grupo ácido, qué sé yo, y tiene la cola polihidrocarbonada hacia arriba. Sabemos que el ácido graso no puede ingresar así, tal cual, adentro de la mitocondria, sino que tiene que ser convertido en acil-CoA, tiene que activarse. Una vez que se activa, entonces puede ingresar, y vamos a contar entonces el número de átomos de carbono que tiene este ácido graso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 átomos de carbono. Si se da cuenta, cada vez que usted hace un proceso de beta oxidación, que son estos 4 pasos que le mencioné anteriormente, se rompe este enlace de acá y se libera entonces un acetil-CoA. Aquí se libera un acetil-CoA, después se libera el siguiente acetil-CoA, y así. En este caso, tenemos un ácido graso o un acil-CoA de 16 átomos de carbono. Al hacer estos procesos de beta oxidación, podemos generar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 moléculas de acetil-CoA. Recuerde que el acetil-CoA tiene 2 átomos de carbono. Si tenemos 16 átomos de carbono inicialmente, dividimos simplemente por 2 y nos va a dar el número de moléculas de acetil-CoA que se generan. Estas moléculas de acetil-CoA después se dirigen al ciclo de Krebs para generar coenzimas reducidas. Y esas coenzimas reducidas van a entregar sus electrones a la cadena de transporte de electrones. Además, recuerden que por cada paso, por cada proceso de beta oxidación, se generaba un FADH2 y un NADH. Si no se acuerda, vuelvo atrás. Fíjese, FADH2, 1 por cada paso, y un NADH por cada paso. Por lo tanto, eso también hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer el balance energético. Se genera entonces NADH, FADH2 y todas estas coenzimas van a entregar sus electrones a la cadena. Y ya sabemos cómo funciona la cadena. Posteriormente se genera un gradiente electroquímico, ese es el objetivo de la cadena. Y después viene la ATP sintasa, que mediante fosforilación oxidativa puede generar ATP. ¿Ya? Vamos a ver entonces un ejemplo concreto para que puedan hacer el balance energético de cómo calcular cuántas moléculas de ATP se pueden obtener de la oxidación de un ácido graso. Vamos acá. Vamos a hablar ahora de este ácido graso, que en este caso es un C16. No sé si lo puedes ver acá. Está el grupo ácido. Sabemos que esto no puede ingresar a la mitocondria así. Por lo tanto, aquí tiene que ser un S-CoA. S-CoA. ¿Sí? Un S-CoA unido. Y ahí sí tenemos nuestro acil-CoA que está dentro de la mitocondria. Ok, está dentro de la mitocondria. Contemos el número de átomos de carbonos. 1. Vamos. 1 aquí. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15 y finalmente 16. Tenemos el mismo acil-CoA. 16 átomos de carbono, ahí están numerados cada uno de los átomos de carbono. Recuerden que este no es el alfa, este es el alfa y este sería el beta. Cuando hacemos entonces estos 4 pasos de beta oxidación, este carbono, el número 3 en este caso, queda con un doble enlace y con un oxígeno, con un grupo ceto. Cuando eso ocurre, posteriormente ocurre la ruptura de este enlace, liberándose entonces esta parte de la molécula. Vamos a ver todo esto. Si se da cuenta, eso es un acil-CoA, un acetil-CoA. ¿Ya? Posteriormente, aquí va a quedar entonces el grupo ceto y se va a beta oxidar el siguiente carbono, que va a ser el 5.
Una vez que se beta oxida el 5, nuevamente se va a liberar un nuevo acetil-CoA. Por lo tanto, si yo hago un siguiente corte, se va a liberar el carbono 3 y 4. ¿Sí? Otro acetil-CoA. Después el carbono 5,6, formando otro acetil-CoA. Después el carbono 7 y 8, ¿ya? Formando otro acetil-CoA. Vamos a achicar esto un poco para que se vea más ordenado. Después el carbono 9,10. Después el carbono 11,12. Después el 13,14. Y finalmente el 15,16. Si se dan cuenta, ¿cuánto acetil-CoA formamos? Contemos los óvalos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Igual que aparecía acá, 8 acetil-CoA. ¿Ya? Por lo tanto, un ácido graso, que en este caso es un C16 2.0, ¿ya? No tiene saturaciones, que voy a poner acá, puede generar 8 moléculas de acetil-CoA. ¿Sí? ¿Y dónde van a ir esos acetil-CoA? Bueno, se van a dirigir entonces al ciclo de Krebs. ¿Qué más? ¿Qué más podemos obtener de la beta oxidación? Aparte de 8 acetil-CoA, recuerden que cada paso de beta oxidar genera un NADH y un FADH2. Por lo tanto, cada proceso de beta oxidación va a generar un NADH y un FADH2. ¿Cuántos procesos de beta oxidación hicimos? ¿Cuántas rupturas tuvimos que hacer? Una ruptura aquí, 2 rupturas acá, 3, 4, 5, 6, 7. 7 rupturas tuvimos que hacer. Por lo tanto, voy a generar, como cada ruptura me genera un NADH, voy a generar 7 NADH. ¿Ya? Y como cada ruptura me genera un FADH2, y son 7 rupturas, voy a generar 7 FADH2. ¿Sí? Todos estos 12 son el producto de la beta oxidación. 8 acetil-CoA, 7 NADH y 7 FADH2 cuando beta oxidamos un ácido graso o un acetil-CoA de 16 átomos de carbono. ¿Sí? Comparemos estos resultados con los que sale en la diapositiva anterior. Aquí lo podemos ver. 8 acetil-CoA. ¿Ya? ¿Cómo hacemos el balance energético? Recuerden que los acetil-CoA, los 8 acetil-CoA, se van a ir entonces hacia el ciclo de Krebs. ¿Sí? Bueno, llevémoslo entonces al ciclo de Krebs. Y aquí voy a poner entonces ciclo de Krebs. Ciclo de Krebs. Ok, van a dirigirse entonces al ciclo de Krebs. ¿Qué va a pasar acá en el ciclo de Krebs? Voy a poner acá una flecha simplemente para... Perdón, ahí. Ok, para llevar la direccionalidad. Los 8 acetil-CoA entonces se van a ir a beta oxidación. O sea, perdón, al ciclo de Krebs. Este ciclo de Krebs, usted sabe que por cada vuelta, ciclo de Krebs genera, por cada vuelta el ciclo de Krebs genera 3 NADH, ¿sí? Un FADH2 y un ATP, que algunos libros usted lo puede poner como GTP, ¿sí? Por cada vuelta. Si nosotros tenemos 8 acetil-CoA, ¿cuántas vueltas vamos a hacer el ciclo de Krebs? Recuerden que siempre entra una molécula de acetil-CoA por cada ciclo. Por lo tanto, son 8
vueltas la que va a dar el ciclo de Krebs si entran 8 moléculas de acetil-CoA. Cada molécula de acetil-CoA va a dar una vuelta y esa vuelta va a generar estos productos. ¿Sí? Por lo tanto, ¿cuántos NADH en total vamos a generar si entran 8 moléculas de acetil-CoA? Hay que hacer la aritmética de multiplicar 3 por 8, en este caso 24 moléculas de NADH. ¿Sí? Hagamos ese ejercicio para que quede más claro. Acá está. ¿Sí? Miren, 16 átomos de carbono, está clarito ahí arriba. Ok, esto es C16, el mismo, el ácido palmítico, 16 átomos de carbono, un C16 o 16C es el mismo. Acá se muestra la imagen entonces de cómo ocurre el proceso de beta-oxidación que genera estos acetil-CoA, y sabemos que cada proceso genera un NADH y un FADH2, y como son 7 procesos, 7 NADH, 7 FADH2. ¿Sí? Acá entonces están los productos de la beta-oxidación: 8 acetil-CoA, 8 acetil-CoA, 7 NADH, 7 NADH, 7 FADH2 es 7 FADH2. Estos acetil-CoA se van a dirigir entonces al ciclo de Krebs. Aquí está la tabla donde dice que se van al ciclo de Krebs. Y tenemos que hacer entonces la multiplicación. Cada vuelta del ciclo genera 3 NADH, ahí está, un FADH2, ahí está, y un GTP o ATP, que ahí está. Podemos poner todo esto entre paréntesis, ¿sí? Que la suma nos va a dar. Y después podemos multiplicar por 8 porque son 8 vueltas las que vamos a realizar. Si usted hace esta multiplicación de 12 por 8, le va a dar 96 moléculas de ATP que solamente le puede entregar estos 8 acetil-CoA provenientes de la beta-oxidación de un C16. Y además hay que sumarle estos NADH y estos FADH2. Los NADH se tienen que multiplicar por 3. Sabemos que cada NADH genera 3 ATP. 3 por 7, 21 moléculas de ATP, por lo tanto. Y los FADH2 se multiplica por 2. 7 por 2, 14 moléculas de ATP. Si hacemos la suma de 96, 21 y 14, nos da 131 moléculas de ATP. Pero hay que restarle 2. 2 porque el ácido graso, para poder ingresar a la mitocondria, este sistema de lanzadera, que les mencionaba inicialmente, este de acá, para que pueda ingresar, se gastan moléculas de ATP. Y se gastan 2 moléculas de ATP porque se hacen 2 procesos para poner el acetil-CoA. Aquí, ¿ya? Ahí, para poner este acetil-CoA tuvo que hacer un proceso, y acá. Por lo tanto, hay que invertir 2 ATP inicialmente para poder entrar en el acetil-CoA. Luego, esos dos se tienen que restar, y si usted hace entonces esta operación, le va a dar 129 moléculas de ATP que genera entonces la beta-oxidación de un ácido graso C16 2.0. Si se da cuenta, la cantidad de energía, la cantidad de ATP que te genera esta molécula puede ser muy superior a lo que te da una glucosa. Y si tú oxidas completamente una glucosa, son de 36 a 38 moléculas de ATP en condiciones aeróbicas. ¿Sí? Dato importante que a usted le puede servir para que entienda el tipo de ejercicio que hay que realizar. Si usted quiere hacer todo este proceso, ¿dónde está? Acá. Si usted quiere hacer el proceso de beta-oxidación, ¿ya? Que es el que se muestra aquí, usted sabe que la beta-oxidación ocurre en la mitocondria y en el peroxisoma. Y usted sabe que la mitocondria es dependiente de oxígeno. Por lo tanto, para hacer todo este proceso de beta-oxidación y por generar tu acetil-CoA, generar tu FADH2, generar tu NADH, necesitas de la presencia de oxígeno. Por lo tanto, el ejercicio aeróbico es el que va a fomentar la beta-oxidación, porque es el que va a hacer funcionar, en este caso, las mitocondrias. ¿Sí? De ahí que le recomiendan eso cuando usted quiere bajar de peso. Ok, chicos. Próximo video vamos a hablar de la regulación, de cómo se regula la beta-oxidación y la síntesis de ácido graso. Recuerden que son dos procesos que no pueden funcionar simultáneamente, porque si no sería un ciclo fútil. ¿Ya? Por lo tanto, si funciona beta-oxidación, tenemos que inhibir la síntesis de ácido graso y viceversa. Ya, chicos, que les sirva. Gracias.